y bienvenidos todos a este nuevo foro de la información Ibercaja, en este caso para analizar una cosa tan de todos como es el mercado hipotecario o cómo están las hipotecas después de haber pasado el COVID. Yo soy Fernando Pastor, director adjunto de la información, y para poder analizar esa situación tendremos que ver si es verdad o no es verdad los cambios que estamos viendo en este momento. Los últimos datos han sido muy llamativos, sobre todo en la formalización de hipotecas. Son datos que no sabemos si han venido para quedarse, si no han venido para quedarse. No sabemos si conviene más la hipoteca a tipo fijo o a tipo variable. El miedo al Euribor siempre planea en todos los sitios, aunque esté muy bajo ahora. Tenemos que ver las tendencias en esa compra-venta de viviendas. Tenemos que ver muchas cosas para dilucidar si estamos ante un cambio de mercado, un nuevo escenario del mercado hipotecario en España, o es la misma tendencia que traíamos en 2019, antes de COVID, que tiene ahora que, digamos, madurar o normalizarse, ¿no? Para ello, y gracias al apoyo de Ibercaja, contamos con tres expertos en el tema de los que seguro que aprenderemos algo, ¿no? En primer lugar, empezando por mi izquierda, tenemos a Javier Lainez. Javier Lainez es responsable de operaciones de Idealista. Idealista es el portal de vivienda líder en este país, el líder en información, líder en análisis, líder como plataforma de formalización de hipotecas, en todo, que ha crecido y ha salido fuera de España, pero es que además Javier Lainez lleva más de 30 años dedicado a las hipotecas en diferentes sitios, desde entidades financieras hasta gestoras. Siempre nos puede venir bien su visión de conjunto de lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Contaremos también con José Manuel Artal. José Manuel Artal es el director de Estrategia Comercial de Ibercaja. Es un hombre vinculado a Ibercaja toda tu vida profesional prácticamente. Y bueno, es un gran conocedor de los productos financieros y de las necesidades de la gente cuando entra por la puerta y viene a solucionar la que hasta ahora ha sido una de las principales decisiones financieras de su vida, normalmente en una familia y a veces hasta en las empresas, evidentemente. Y por último contamos con la parte académica. La parte académica nos la pone el profesor Luis Fabra Garcés, profesor de la Universidad de Zaragoza, doctor en Económicas y Empresariales y director de Estudios de Mercado Inmobiliario de la universidad. Esa parte académica y esa parte estadística, esa parte del dato, colaborador de los registradores desde hace pues más de una década, o casi dos, 18 años, y un gran conocedor del mercado y de esta parte formal, académica y analítica del mercado, ¿no? Entre los tres podremos sacar alguna conclusión que nos enseñe algo más ya no de cómo pedir una hipoteca, sino de qué situación tenemos para saber a qué atenernos y para ayudarnos a tomar decisiones, ¿no? En primer lugar, a mí me gustaría ver vuestra visión general, la de los tres. Empezaremos por José Manuel, sobre cómo está lo que estamos viviendo. Hasta agosto, en agosto, el dato de agosto de la formalización de hipotecas ha sido una subida brutal del interanual del 66, si no me equivoco, pero la subida acumulada es del 19, es decir, al final es una cosa bastante irregular y un dato bastante llamativo, ¿no? Hay que ver si esto es una tendencia, esto es un tema puntual, si estamos gastándonos el ahorro del COVID. ¿Cuál es la visión de la situación en este momento del mercado hipotecario, de la formación de hipotecas? ¿Cuál es vuestra visión? A ver, nuestra visión o nuestra percepción es que si nos llegan a decir en abril, mayo del año pasado, ¿no? Año 20, cuando estábamos en toda vorágine del COVID, que transcurridos 12 o 15 meses la evolución hubiera sido a nivel sector tan tremendamente positiva, pues casi hubiéramos sido ciertamente algo incrédulos, ¿vale? La realidad es que el año 21 está teniendo crecimientos muy relevantes, tanto en el nivel de transacciones como después la derivada que viene detrás, que es cómo eso se formaliza en una hipoteca, ¿vale? Porque hay una parte evidentemente que no se traslada a una hipoteca, pero va tremendamente correlacionado, ¿vale? Nosotros consideramos que hay 3 o 4 causas principales. Hay una que es el incremento del ahorro que hubo tan relevante en el año 20. Aproximadamente alrededor del 15% de la renta disponible se destinó al ahorro, sobre todo por el temor, la precaución
de las familias, ¿no? Y había otra razón, que no se podía consumir, es decir, era un mix. 85 Un mix, exacto, un mix de falta de consumo, no poder gastar y otra parte temor ante el futuro, ¿vale? Bueno. Después, evidentemente, ha habido, lo que estábamos ahora comentando, también un incremento derivado de lo anterior, en parte, de una demanda de reposición de nueva vivienda, también derivado de la necesidad de las familias, provocado por la pandemia, de tener espacios un poco más amplios, más luminosos, con algo de terraza, una habitación más, ¿vale? Y finalmente yo también indicaría el tema de la situación de los tipos de interés, todo lo que tiene que ver con una situación de tipos históricamente bajos, con una situación de la banca tremendamente saneada, pues hace que podamos aportar un nivel de financiación muy bajo, lo que favorece también ese incremento de la demanda. Ahorro, tipos bajos y necesidad de Exacto, yo diría un poco que esos tres ingredientes son la causa. ¿Ha venido para quedarse? Yo, a estos ritmos no, yo creo que no. Yo creo que no. Tampoco sería probablemente sano, porque tampoco sería una demanda. Yo creo que nadie estamos aspirando a volver al 2005, 2006, 2007, ¿vale? Aquello fue un boom. Aquello fue un boom, pero también es cierto que el incremento, esto nos podrán dar algún dato Sí, ahora más, nos dará. el incremento de los precios también está siendo bastante razonable, bastante sano, es decir, en ese sentido es un crecimiento sano, lo que pasa que yo creo que en niveles del 60% no son. A ver. Es un mes puntual. Exacto. Esto tendrá que ir un poco a la baja y mantenerse en ratios más razonables. Javier, ¿cómo lo veis en Idealista, con todos los datos que manejáis vosotros? Un poco lo que comentaba, primera parte del año, el primer semestre de este año ha sido un año excepcional, ha habido con crecimientos muy altos, pero creo que es muy difícil comparar con 2020. Cuando hacemos la comparación con 2020 y un mes a mes, hubo un primer semestre muy complicado, con lo cual, si comparas con 2021, exponencialmente es mucho mayor, pero no creemos que el final de año sea tan superior como fue al 2020 el 2021. Creemos que el final de año 2021 va a ser bueno, pero no será exponencialmente tan superior como ha sido la primera parte del semestre, ¿vale? Y luego creo que, como decía, hay tres variables que son muy importantes. Una es esa oferta que ha nacido por la pandemia, la gente que vive en las grandes ciudades y está buscando más en el extrarradio ganar calidad de vida, ya sea con viviendas de mayor tamaño, mejores zonas comunes, y esa es una demanda clara, ¿vale? Luego hay otra que es el inversor. El inversor al final sigue buscando en la vivienda el ahorro. Ahora mismo es la mejor rentabilidad que puede sacar y hay una gran demanda de gente buscando comprar para inversión y viviendas de lujo, y también es otro factor importante. Y sigue habiendo otro factor, que es el de los jóvenes, que ese es anterior a la pandemia y que sigue habiendo una gran demanda, ¿vale? Que es gente joven que se vivía de alquiler en las grandes ciudades y ahora con el teletrabajo se está planteando incluso el poder comprar en ese extrarradio, ¿vale? El gran problema de los jóvenes es que muchas veces tienen esa estabilidad laboral y esa capacidad de pago, pero el gran problema es el ahorro de siempre, ¿vale? Yo creo que son los tres grandes factores que ahora mismo puede decir por qué está tan activo el mercado, sobre todo en las grandes ciudades. Son cuatro. Pues son la oferta, son la inversión, son los jóvenes y es el teletrabajo. Y ese teletrabajo. Lo has mencionado y está ahí porque es el que ha venido un poco a revolver. Es otro factor. A revolver todo, es un factor importante. Y es la tendencia que estamos viendo y yo creo que va a marcar un poco, ¿no? Sí. Profesor, su visión general y luego empezaremos ya a atacar cosas concretas porque están saliendo muchas. Sí, se ha comentado perfectamente por José Manuel, por Javier, los cambios tan intensos que se han producido en el mercado inmobiliario. Un mercado inmobiliario que va de la mano del mercado hipotecario. Nunca podemos entender el uno sin el otro. Yo llevo 70 trimestres haciendo 70 trimestres, eso parece mucho. Del Colegio de Registradores. Hay quien me dice que cuento la vida por trimestres, ¿no? Sí. Y siempre en todas las publicaciones siempre hemos hablado del mercado inmobiliario y del mercado hipotecario. No conozco ninguna publicación ni artículo donde no entendamos esa. Siempre digo que el mercado inmobiliario es el cuerpo y el mercado hipotecario es la sangre que fluye por el cuerpo. Es decir, que tenemos que necesariamente recurrir al uno y al otro, ¿no? ¿Por qué está creciendo el mercado hipotecario? Pues claramente porque está creciendo el mercado inmobiliario. ¿Por qué está creciendo el mercado inmobiliario? Pues porque han cambiado, o la percepción o el impacto que ha tenido la situación del COVID ha dado lugar fundamentalmente a una percepción de necesidad de cambio de las viviendas por los aspectos apuntados. Es decir, siempre las crisis económicas nos han afectado negativamente al mercado inmobiliario y al mercado hipotecario. En los años 90,
la de 2008 al 2013, esta es la única que no solo es que no nos haya afectado negativamente, sino que incluso ha tenido un impacto favorable en cuanto a la dinámica o a lo que estamos viendo en el año 2021 en cuanto a cifras absolutas. Por tanto, sin duda estamos en un escenario muy distinto al que teníamos en el pasado, con unas bases donde claramente los factores como la demanda de mayor superficie de vivienda interior-exterior, se ha comentado la superficie, hemos registrado los máximos históricos, pero es que también hemos registrado los máximos históricos en porcentaje de compraventas de vivienda unifamiliar, que cumple esas características de mayor superficie interior y mayor superficie exterior. Y hemos flexibilizado un aspecto muy importante, que es el factor localización. Hasta ahora, el factor localización frente a las características físicas de la vivienda, pues tenía un factor preferente, location, 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 ¿no? Que dicen los anglosajones. Pues ahora no, hemos jugado un papel de equilibrio. Queremos unas viviendas con unas características y el radio de acción a la hora de tomar una decisión de dónde residimos es más flexible. Todo eso que ha dado lugar, juntado con teletrabajo, juntado con niveles de ahorro, es que dentro de lo que es el esquema de gasto, ¿en qué podemos gastar? Sí, en vivienda, lo estamos haciendo. ¿En coche? ¿Qué coche compramos? ¿Gasolina, diésel? ¿Cuál es la regulación futura? ¿Nos podemos ir de viaje? No. ¿Podemos ir a los bares? No. Es decir, ha habido un conjunto de circunstancias que claramente se han concentrado los astros y la vivienda se ha puesto en el foco de la toma de decisiones de la familia. Y el resultado es el que estamos viendo en compraventas, en hipotecas y sin duda una coyuntura especialmente favorable, pero claramente con un perfil distinto del demandante. Sí, ahora vamos a hablar de hipotecas, pero has tocado un tema interesante, ¿no? En los coches, ¿cuál es la regulación futura? Vamos a ver en la vivienda cuál es la regulación futura, que eso tiene también su tela, ¿eh? Sin duda. Para centrarnos más en hipotecas, mi pregunta es, ¿también ha cambiado la forma de dar hipotecas? Y el cliente que viene, ¿el cliente es el mismo y habéis tenido que cambiar vosotros la forma o ser mejores? ¿O habéis encontrado un cliente más informado? ¿Cómo está esa situación ahora? ¿Cómo ha cambiado? Sí, yo creo que estamos cambiando todos. Evidentemente cambia y el mercado hipotecario pues, se está viendo sometido a cambios muy relevantes tanto por parte de los que demandan, primero porque tienen mucha más información por múltiples ámbitos, ¿vale? Antes el punto de venta a la oficina era el punto donde más información podía tener el cliente. Eso ha cambiado y ha cambiado para bien, que cada vez el consumidor pues tiene muchas más fuentes de captura de información. Y para eso también es muy relevante la posición de los comparadores, pues que además de venir para quedarse, pues aportan una información muy cualitativa y cuantitativa de términos de comparación rápida. ¿Os viene bien portaros como idealista o os complican la Sí, vida? no me complican, no, a ver, yo no puedo cerrarme al campo, además colaboramos de una manera muy intensa con ellos, todo lo que podemos y más, y de hecho tenemos teams recurrentes, con lo cual nos conocemos. Evidentemente, el tema de los comparadores, lo que es la demanda, sobre todo el consumidor cada vez viene más informado. Es evidente. ¿Eso a nosotros a qué nos exige? Pues a nivel de lo que es la oferta y a la vez lo que es la ubicación de esa oferta en diferentes ámbitos, pues nos exige un mayor esfuerzo, ¿vale? En todos los ámbitos, tanto a nivel de formación y conocimiento de los empleados, como adaptación de la oferta en diferentes gamas, como dónde la ubico esa oferta, dónde la generación de marketing de contenidos también la vemos muy importante porque evita poner el foco permanentemente en el precio. El precio es un punto débil que nos hace también una presión excesiva. Entonces ahí también tenemos que intentar darle la vuelta en algún argumento adicional, que después acaso comentaremos, el tema de los jóvenes y demás, donde yo creo que podemos comentar algo, ¿vale? Sí, vosotros veis más entidades, por ejemplo, de la experiencia de Ibercaja, aunque tenga el mercado, pero vosotros veis muchas entidades. ¿Notáis un cambio en las entidades? Hay una especie de revolución ahora, ¿no? Yo un poco volviendo a la pregunta que hacías, yo creo que más que cambiar el perfil del cliente, lo que ha cambiado es el momento y la forma de buscar la hipoteca del cliente. Y me explico. Antes, el cliente lo que hacía era compro y luego busco la hipoteca. Y además tengo que comprar rápido porque si tardo un mes me sube la vivienda, ¿vale? Eso fue en el boom, ¿vale? Luego vino la crisis y lo que ha cambiado es el momento en buscar la hipoteca al cliente. El cliente ahora es al revés. Quiero buscar la hipoteca, quiero ver qué casa me puedo comprar, quiero ver en qué condiciones me dan la financiación y sobre eso me pongo a buscar vivienda, ¿vale? Por tanto, más que el perfil del cliente, lo que nosotros vemos es el momento en el que el cliente busca la hipoteca, ¿vale? Y, lógicamente, eso ha llevado a que comparadores como el nuestro, al cliente lo que hace es facilitar el comparar, ¿vale? Porque otra cosa que ha cambiado es, mis padres
eran de Bankia de toda la vida y se morirán siendo a la de CaixaBank, ¿vale? Pero ni se planteaban ir a otro banco a buscar la hipoteca o cualquier otro producto. Ahora no. Ahora la gente no se ata con ningún banco y lo que quiere es comparar, tener transparencia y poder ver qué casa y en qué condiciones se puede comprar. Y otra de las cosas que creemos que tiene que cambiar aquí al futuro es el journey del proceso hipotecario. O sea, creemos que el proceso no ha cambiado en nada en 50 años, ¿vale? Y el cliente sí que busca esa digitalización, ese seguimiento, esa transparencia. Plataformas, ese conocimiento. Y trazabilidad. Claro. Ahora mismo nosotros con lo que más estamos trabajando en las entidades es en esas integraciones de comunicación que puedan facilitar esa información casi a tiempo real a los clientes. Entonces, el perfil del cliente ha podido cambiar un poco, pero yo creo que lo que ha cambiado más es ese journey, ese momento en el cual buscaba la hipoteca y la forma de buscar la hipoteca de los clientes. Estamos de acuerdo con eso, porque ese cliente ahora busca más esa trazabilidad, le informamos en los medios de comunicación, se entera de las cosas, ha cambiado mucho en 20... ¿Cuántas décadas has dicho? ¿Cuántos trienios has dicho? Ha cambiado mucho en todos esos trimestres. Nos olvidamos de una cosa importante, y es que ahora estamos en una situación en la que las dos partes están interesadas. Y parece algo obvio, pero es que... Antes no. 2011, 2012, 2013... El principal problema que teníamos crisis. era... Pero bueno, 2007 sí. ¿Por qué estamos ahora en otro escenario? Porque las entidades financieras han hecho un esfuerzo muy importante de solvencia, de liquidez y, bueno, se ha cambiado toda la estructura y eso conviene recordarlo. Bien. Entonces, nos encontramos con dos partes especialmente interesadas, activas, desde el lado de la demanda de crédito y desde la concesión de crédito, y esa competencia sana que existe da lugar a que, bueno, dentro de lo que es la estructura de balance financiera, la concesión de un crédito hipotecario sea uno de los productos más interesantes. Esta competencia hace que exista pues, información continua, competitiva, ventajosa, con opciones muy favorables en cuanto a tipología de tipos. No olvidemos que estábamos en menos de un 5% de hipotecas a tipo fijo, era algo muy residual, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues eso da lugar a un mercado mucho más eficiente. Y eso es algo que, lógicamente, el solicitante de crédito aprovecha. Todo ello en un contexto más digital, con mayor información, con una actividad especialmente intensa por parte de las entidades financieras de llegar a ese cliente, pues bueno, nos hace estar ante un mercado eficiente y eso, desde luego, es bueno para las dos partes. Cierto, pero como gran conocedor de todo el trámite registral, porque llevas mucho tiempo trabajando para el Colegio de Registradores de España, etcétera, ¿se puede mejorar esa trazabilidad, esa complicación burocrática que hay siempre? Porque claro, la gente cuando compra un piso sabe que le va a costar un 10% más en impuestos, en remisiones o el IVA, me da igual, sí, más actos jurídicos documentados, más etcétera. Y también sabe que tiene que registrar, el registro tal, del notario, el registrador, tal. La gente sabe lo que le cuesta todo eso, pero no sé si sabe bien el proceso, la transparencia que se puede hacer, las obligaciones de asesoramiento que surgieron de la última modificación de la ley hipotecaria o el tema de los notarios. Todo ese tema que hemos contado en los medios, pero ¿ha mejorado esa transparencia o sigue siendo un poco complicado que la gente lo entienda? Bueno, de hecho el proceso es administrativamente es más complejo. Visita al notario, etcétera, la de crédito sin duda pues ha modificado en ese sentido. También es más garantista y también aporta ventajas importantes para el cliente desde el punto de vista de la estructura de costes, más flexibilidad en la modificación del crédito, etcétera. Es decir, que se ha ganado unos aspectos y en otros. Yo creo que sí que hay, como siempre, se podría hacer un esfuerzo por ser más ágil en todo ese procedimiento, que en algunos casos, sobre todo de entrega de obra nueva, etcétera, pues pone en situaciones de cierta tensión algunas operaciones y sin duda yo creo que como todo, pues en el ámbito notarial, en el ámbito registral, en el ámbito de la gestión por parte de las comunidades autónomas en sus correspondientes impuestos, podríamos intentar hacer el proceso algo más eficiente. Las entidades financieras podrían hacer mucho también en eso, de hecho lo hacen Sí, porque... Todavía tenemos que mejorar, pero yo creo que sí que efectivamente las entidades, en todo lo que es la trazabilidad desde el momento en que alguien me pregunta, sea a través de un portal o a través de mi página web directamente, tendremos que ser capaces de trasladar ahí ya en ese momento con pequeños datos, con poca información, tener algún mínimo compromiso. No estoy hablando de una preconcesión ya directa, pero sí un mínimo compromiso de, con estos datos, si cumples lo que dices, prácticamente la tienes preconcedida y con poco más. Y después también creo que también tenemos que mejorar en lo que es la trazabilidad en el tema digital. Yo creo que ahí va a venir
en unos años, y no tardando, no digo años, no digo 5, Gitanos nunca en un año, nunca- año y medio, yo creo que todo el proceso digital pues va a venir para avanzar de una manera importante, porque hay muchísima información que no la tienes que llevar tú presencialmente, que la puedes elevar, cierto, eso sí. la puedes subir, la puedes llevar al cloud donde te digan, ¿no? Y al Y cliente toda esa información, el cliente le evitas pasos, se lo haces mucho más sencillo. La entidad financiera es la que más ayuda al cliente. A mí me En tranquiliza ese mucho sentido, ir con mi asesor del banco podemos aportar todavía pasos adicionales para mejorar y simplificar ese esa proceso. calidad de servicio, ¿no? Sí, yo creo que el cliente eso lo agradecería porque eso no aporta nada al proceso. El que me tengas que dar no sé qué documentación, no sé qué información, eso es pues eso, bueno, me la das, pero no me la tienes que traer en persona, me la elevas, me la un servicio que será distribuyes bastante interesante. y tarde o temprano, pues bueno, y hay en alguna entidad el avanzar, y nosotros también estamos avanzando un poco en ese camino para tener una hipoteca 100% digital, eso no tardaremos mucho Sí, hay una cosa a verlo que de manera bastante recurrente. Hay una cosa que sí me interesa, no desterrar o quitar, que a lo mejor, porque claro, cuando, sobre todo más antes que había menos información que ahora, cuando hablas de hipotecas siempre se acusa mucho a las entidades de comisiones o de productos obligatorios que hay que tomar. ¿Eso es mito o es realidad? No, a ver, en este momento está perfectamente regulado con la nueva ley del crédito inmobiliario y está perfectamente regulado lo que es una hipoteca vinculada de lo que no lo es. Una hipoteca vinculada existe la figura y jurídicamente está perfectamente validada. regulada, y ahí está también el compromiso entidad-banco. Al final, una hipoteca es un ganar-ganar. Entonces, si tú directamente te pones en una posición como cliente de lejanía del banco, de bajo compromiso, pues bueno, pues yo me podré comprometer contigo hasta X. Si tú te comprometes un poquito más conmigo, en algo que sea perfectamente legítimo entre las partes, hay que estar regulado y que además perfectamente. cubre también necesidades del cliente, es decir, porque tener un seguro de hogar o tener un seguro de vida, por ejemplo, pues son también perfectamente adecuados para la cobertura de la necesidad que estás cubriendo en el otro lado. O sea, no estás vendiendo... La verdad es que viene muy bien. Claro, es que Muy bien. son Cuando se totalmente rompen las cosas, ¿no? alineados con la necesidad principal. ¿Vosotros cómo veis este tema? ¿En qué se puede mejorar? Porque has provocado el tema, pero... Nosotros lo que vemos desde el punto de vista del usuario, lo que nos demanda, primero es que la información que trasladan los bancos sea más accesible, más comparable, que el cliente tenga más información sabiendo el conocimiento del usuario. O sea, el gran problema que nos encontramos muchas veces es que con la LCI se ha avanzado en buscando esa transparencia, pero al final no deja de tener que firmar 80 folios. Y al final el cliente dice, tiene que buscar esa figura que eso le lleve al terreno que le entiende, ¿vale? Y ahí creo que nosotros sí que hacemos una parte muy importante. O sea, nosotros siempre decimos que no existe una hipoteca perfecta, ¿vale? Existe la hipoteca perfecta para las necesidades de cada usuario. Vosotros, disculpa que te interrumpa, como plataforma. Como plataforma. Como plataforma. Como servicio de intermediación financiera. Exacto, que ¿vale? están surgiendo... Al final nosotros no dejamos de ser un servicio que ofrecemos al usuario de Idealista de ayudarle a buscar la mejor financiación en base a sus necesidades, ¿vale? Sí, sí. Y las necesidades pueden ser muy diversas, ¿vale? Entonces, nosotros lo que trabajamos mucho es en poder llevar esa información, que a veces es muy compleja de entender para el usuario final, que nos transmiten las entidades, a un terreno que el usuario final sí que entiende, ¿vale? Entonces, esa traducción del lenguaje bancario al lenguaje del usuario, esa es la parte que nosotros creemos que podemos aportar más, ¿vale? Entonces, esa parte inicial es muy importante y luego esa parte de acompañamiento, ¿vale? La parte de esa información. Cuando hablamos de la hipoteca 100% digital, yo creo que no existe la hipoteca 100% Todavía no digital, existe. ni creo que el usuario esté todavía en condiciones de hacer una hipoteca digital, sobre todo porque todavía es muy complejo el proceso, ¿vale? Entonces, yo creo que pocos bancos podrán decir que han formalizado una hipoteca digitalmente, ¿vale? Entonces, yo creo que hay una parte de digital y de información que sí que es suficiente, pero yo creo que uno de los grandes poder que tiene la banca tradicional es el cuerpo a cuerpo de la sucursal. Yo siempre digo que hay una parte digital de información automática que hay que seguir trabajando y desarrollando y que es muy importante para el usuario, pero luego hay otra parte del cuerpo a cuerpo, del asesoramiento, del contacto, de confianza. Servicio. Porque además, pensar que al final, antes eran clientes. Mi madre iba a Bankia y era cliente de Bankia, ¿vale? Ya. Ahora es no cliente. Ahora lo que las entidades están intentando es captar no clientes para convertirlos en clientes. Entonces, ese trabajo
es muy difícil que sea 100% digital. Sí, eso es así. Vale. Y, bueno, y eso no está mal porque tengo una calidad de servicio y estos señores a veces hacen las cosas bien. O sea, cosa que es muy interesante. Lleva muchos años de experiencia. Evidentemente el contacto físico y la calidad y la importancia de la sucursal no se elimina, pero sí que es factible el eliminar partes del proceso para hacerlo más sencillo, ¿vale? Esa es la parte que creo que las entidades debemos de simplificar y hacer más, por así decirlo, más sencillo todo el proceso para el cliente. Evidentemente, a la hora del contacto y a la hora de la confianza que te puedas ganar al cliente, como la oficina, evidentemente no hay... sigue siendo todavía un punto de encuentro, porque la hipoteca es un producto ciertamente más complejo, no es como una simple cuenta corriente, ¿no? Vamos a entrar en el terreno de los datos. Vamos a empezar por el profesor Luis Fabra con el terreno de los datos, ¿no? Porque ahí va mi queja como periodista. Llevo mucho tiempo escribiendo de estos temas de inmobiliarios o viendo los periódicos. ¿De qué dato me fío? ¿Y con qué decalaje? Tengo el dato de los registradores, tengo el dato de los notarios, compra de viviendas, concesión de hipotecas, de la Asociación Hipotecaria Española, tengo el dato del INE sobre la concesión de hipotecas, tengo ahora datos de todas las consultoras que existen por ahí y resulta que el último dato que hay ahora mismo es del mes de agosto, estamos en noviembre, ya sé que es un decalaje de 2 meses que para estadísticas no está mal a veces, ¿eh? La de exportación también es así, pero a lo que voy es, ¿de qué dato me fío? Y ¿hay una fiabilidad de datos en España realmente? ¿O es mejor ir a bajar scrolls en Idealista y en todos los portales? Lo que hay que intentar es conocer la naturaleza de la fuente. Es decir, si vamos a un portal inmobiliario, Idealista es una referencia, obviamente, estamos ante un emisor de información muy potente, pero que nos da la información del oferente, de quien se anuncia en el portal, que es una parte del mercado, del vendedor. ¿Bien? Que es fundamental entenderla y que nos da unas directrices muy claras de comportamiento del mercado. Si vamos a un dato de escritura Escriturar público, tenemos notarios, tenemos registradores, ese acuerdo de compra-venta, que el comprador y vendedor, yo entiendo que es el mercado, que se rubrica en un documento público, por tanto tiene unas garantías bajo mi punto de vista. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues notarios hay no sé si 10.000 en España y registros hay 1.040, 1.060, por ahí andamos, ¿no? La dificultad o no, con la experiencia que tenemos de alinear los datos desde 1.000 o 10.000 oficinas, no es la misma. Notarios es un acto jurídico anterior al registro que es posterior. Entonces, tenemos ventajas e inconvenientes. Entonces, para mí todas las fuentes, conociendo la naturaleza, son solventes. Por ejemplo, el INE da datos de compra-venta mensuales, que no lo hace a registradores, ahora lo ha empezado a hacer, pero normalmente hemos hecho trimestrales. Sí. ¿Cuál es el problema del dato mensual? La coyunturalidad, es decir, que es peligroso en el sentido de interpretar la evolución del mercado como un dato mensual. Entonces, lo que hay que intentar es conocer adecuadamente todas las fuentes. Por ejemplo, los datos del Ministerio pues son tasaciones. ¿Es importante los datos de precio que publica el Ministerio? Pues bueno, si tomamos como relevante la opinión del tasador, que aplica una normativa, la orden ECO 853, pues importante. Es decir, lo importante es conocer la naturaleza y cuantas más fuentes de información, conociendo lo que hay detrás de dicha fuente de información, mejor. Yo creo que ahí pues, hemos avanzado bastante. Se puede avanzar más, por supuesto. Hablábamos antes pues, de tipos de datos que podrían ser susceptibles de interés por parte del mercado y que mejoraría sin duda. Pero bueno, se ha hecho un esfuerzo notable. Yo cuando empecé en el año 2003 a trabajar para el Colegio de Registradores en la construcción, porque no había entonces una estadística de registro inmobiliaria, y analizabas otras fuentes y demás, pues bueno, la situación era realmente pues, preocupante, ¿no? Y en esto hemos avanzado muchísimo y, como siempre, podemos seguir avanzando y obteniendo resultados mucho más fiables. Pero bueno, cuando queréis hablamos de datos, de mercado hipotecario. Eso se llama progreso y menos mal que progresamos, ¿no? Pero ¿cómo veis el tema del dato? Porque a ver, está el dato de número de hipotecas, también está el dato de la hipoteca media que se concede. Le salió hace poco las diferencias que hay entre comunidades autónomas, entre provincias en España, ¿no? De 110.000 la más barata, de media a 200 y pico o más, ¿no? Siempre en el País Vasco y en estos sitios es más caro. Vosotros, Nosotros internamente tenemos fuentes, aparte de la información interna, evidentemente buscamos fuentes externas, pero en cierto modo corroboro también tu pregunta previa, porque sí que es cierto que
entre notarios por un lado, registradores por otro, pues siempre tienes ahí esos decalajes y esa información que en cierto modo pues tiene un cierto retraso. Yo, por ejemplo, también nosotros tiramos mucho de fuentes de la propia información del Banco de España, que también por agregación pues da información también de cuál es, dentro de las carteras de las entidades, cómo va la evolución también de la formalización y de la cartera tuya y del resto, porque también ahí nosotros pues no solamente te fijas en datos externos, sino también en datos comparativos del mercado para ver tu evolución relativa con respecto del resto de hecho, el Banco entidades. de España ¿vale? incluso hizo un informe del mercado inmobiliario después del COVID, ¿no? Y cómo había quedado, que es un poco de todo lo que estamos hablando. El Banco de España siempre tiene esas análisis que suelen ser bastante útiles, ¿no? Pero vamos, el tema del dato era esa complicación de tantos datos de qué fijar, no solo del número de hipotecas, sino del tema precio, ¿no? Porque vosotros en Idealista tocáis mucho el tema precio. Habéis desbancado a TINSA, que era la Biblia para los periodistas. O sea, al final, la potencia nuestra es la oferta, como decía, no tenemos el dato. Claro. Ya nos gustaría tener el precio de la demanda o del precio final, que eso ya sería fantástico, Tocaréis todo. pero esa parte no la tenemos. Pero yo lo que he hecho en falta, aparte de lo que hablamos del decalaje, es que yo creo que en el mercado hipotecario y en las transmisiones de compra-venta de viviendas hay muchísimos más datos que creo que se podían trabajar y manejar sobre ellos, que pueden ser muy interesantes. ¿Vale? Por ejemplo, El tema de... se le puede interrumpir y decirle eso. Lo comentábamos antes, por ejemplo, a mí especificar más el tipo de vendedor. ¿Vale? En el tema de registradores, yo puedo inscribir hoy y es en septiembre, pero a lo mejor es una compra de hace 3 meses. O 3 años. O 3 años. El registro es voluntario, con lo cual hay operaciones que a lo mejor no se van a inscribir. O sea, me refiero que todavía el dato no está unificado. O sea, muchas veces estamos comparando datos de oferta de Idealista, datos con registradores, datos con notarios, pero no hay unificación de la tipología del dato. Y aparte creo que habría mucho más datos que serían muy interesantes para ver las evoluciones, tanto en hipotecas como en compraventas, y creo que ahí el trabajo de ese dato todavía queda mucho por hacer. Creo que hay mucho más para poder desarrollar y tener mucha más información. La calidad del dato le llaman a eso, ¿no? Por ejemplo, has comentado cuando se escribe, ¿no? Lógicamente asignamos el dato no en el momento que se inscribe, sino en la fecha de la compraventa, es decir, que hace una asignación temporal correcta del dato. Obviamente... Con lo cual vais modificando, tenéis que ir marcha atrás. Histórica para atrás. Claro. Bueno, todavía lo liamos más. Pero es mínimo el impacto de inscripciones con un decalaje temporal más allá de 5 meses. La verdad es que es algo ridículo porcentualmente, ¿no? Y de todas maneras, hago, aparte de los informacionales, 6 comunidades autónomas. Sí. En las presentaciones hay quien me dice, concretamente recuerdo el caso del presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón, que todos los trimestres me dice, oye, pero es que estos datos son antiguos, del trimestre anterior, ya verás cómo este trimestre, luego llega el trimestre siguiente, y digo, Fernando, constatas cómo efectivamente lo que te venía diciendo era lo correcto. Tenemos que ver que estamos ante el mercado inmobiliario, esto no es el mercado financiero que cambia cada segundo. Es decir, el mercado inmobiliario, yo siempre digo, el mercado financiero es un ratón y el mercado inmobiliario es un elefante, es decir, que lo vemos venir, ¿no? Es decir, nosotros hemos medido un decalaje temporal medio de 45 días con respecto a la inscripción, con respecto a la fecha de compra-venta. No entendemos que sea especialmente relevante como para sacar conclusiones distintas en un mercado como el que corresponde a un mercado tan estable, con unos movimientos tan pausados como el mercado inmobiliario y el mercado hipotecario. Dicho esto, hay que decir que hay que registrar siempre cualquier compraventa porque es lo que da validez legal a esa. Bueno, es que es un riesgo brutal. Que la gente no se lleve engaños con lo de no registrar. Hay que registrar siempre, incluso Además, si hipotecas la vivienda, seguro que sí, hipotecas seguro que sí. Entonces, rompamos una pequeña lanza en favor de. Hay un porcentaje elevadísimo, ¿no? Que es así. Quiero atacar un tema, aparte del dato, y quiero atacar un tema mucho más prosaico, mucho más para la gente popular. Y el que hemos hablado antes, temas jóvenes. Porque claro, los que llevamos mucho tiempo que te has comprado un piso aquí, otro allá, has hecho compraventa, has sacado una plusvalía o no, depende de cómo te haya caído, pues bueno, mal que bien, podemos tener ese 20% que el banco no nos da, pero los bancos nos dan el 80% del valor de tasación que se haga de esa vivienda. Eso a los jóvenes, a una familia, un ahorro puede tener ese ahorro, pero un joven de 25 años no tiene ese ahorro normalmente, a no ser que se lo herede o se lo dé su familia.
¿Hay un drama con los jóvenes y la vivienda? ¿No hay un drama? ¿Se les está apoyando? ¿Vosotros tenéis cosas hechas? A ver, evidentemente, si partimos un poco de la base de que las entidades, dentro de ese nivel de ser muchos más cautos de lo que en algún momento se pudo ser por parte de algunas, ¿no? En este momento todo el mundo exige que tú como mínimo pongas ese 20% más ese 10-15%. Antes te daban el 120%. 10-15% de, bueno, eso no sé dónde estaría. En el pero bueno. 2007 te daban el 120%. Doy fe. Primero compruebas y luego tienes la hipoteca. Exacto. Entonces, sí, pero había mayor o menor propensión de Porque había una entidades, burbuja ¿no? tremenda que nos llevó a la ruina. Pero Exacto. sigamos, no te interesa. Entonces, en este momento, evidentemente, la situación de los criterios de concesión de la banca en general son tremendamente rigurosos, ¿vale? Y eso a qué nos ha llevado? Pues nos ha llevado que un segmento de la población que tiene otra problemática, pues la inestabilidad laboral, salarios relativamente medio bajos, cierta movilidad, es decir, que el segmento joven ahí evidentemente tiene una coyuntura pues más complicada que una familia un poco más establecida, ¿no? En ese sentido, lo que nosotros hemos detectado es que más allá de que haya parte de ese segmento que es plenamente, por así decirlo, solvente, que es plenamente, que tiene una historia laboral, aunque sea breve, pero que se ve que es consolidada y que tiene valor a futuro, que el problema que podemos encontrar ahí es más un problema de adolecer de falta de ahorro previo que de capacidad de solvencia, ¿vale? O sea, puede ser una familia que perfectamente una familia muy joven, de menos de 30, 35 años, que lo que no ha tenido es tiempo suficiente como para generar una vivienda de 150.000 euros, necesito 45.000 para empezar a hablar. Si tengo 31 años es imposible que lo haya ahorrado. Además que ellos tampoco tienen esa propensión al ahorro tan elevada, es decir, les gustan otras cosas, ¿no? También. Sí. Entonces, yo creo que ahí... ¿Qué se puede hacer por ellos? Pues en ese caso nosotros yo creo que lo que hemos empezado a proponer es sin menoscabo de los criterios de concesión, o sea, ahí no estamos para nada abogando por una pérdida de la calidad del criterio de concesión, pero sí poder apostar a financiarte, no ser tan rigurosos con el 80% y apostar hasta el 90-95% del menor valor de compra o de tasación, y creemos que ahí consideramos que podemos apoyar y favorecer lo que es la inclusividad de los jóvenes un poco en la dinámica social, ¿vale? Sí, siempre hay un margen, ¿no?, para poder echar sí, una mano. Yo creo que hay, sí, porque después hay familias que a lo mejor tienen capacidad de ahorro la familia, pero hay otras muchas que a lo mejor no. Es lo que decía Javier de cliente. Cuando eres cliente, claro, conoces a la madre, que sería de Caja Madrid, no de Bankia. Sí, no, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. Conoces a la familia, entonces viene el hijo, te pide un crédito y todo eso. ¿Cómo vosotros hacéis una analización idealista de la situación de los jóvenes y la compra de vivienda? Nosotros, esto es algo que ya viene de antes de la pandemia, o sea, no ha venido provocado por la pandemia, es una problemática anterior. Y como dice, el problema, nosotros detectamos que hay un mercado muy grande de gente con capacidad de pago, con estabilidad laboral, que donde tiene el único problema es en el ahorro. Entonces ahí donde se tiene que trabajar es en buscar soluciones en eso, ¿vale? Ya hay alguna solución a nivel de avales públicos, por ejemplo la Comunidad de Murcia ya tiene un aval público que tiene concertado con alguna caja de ahorros y con alguna entidad para avalar ese 20% a través de la Comunidad de Murcia. Interesante. Hay los seguros de crédito, que en su día se hicieron, dieron más resultados, pero yo creo en Inglaterra, en Estados Unidos funcionan, y yo creo que es otra opción que se podría hacer. O lo que están haciendo, como por el caso de Ibercaja, dependiendo del perfil del cliente y siempre teniendo como contado el riesgo, ver esa posibilidad de aumentar el porcentaje de financiación, ¿vale? Pero yo creo que es un mercado con una gran demanda. Cuando hablamos de si qué es mejor alquilar o comprar, mucha gente alquila porque no tiene esa capacidad de ahorro de ese 20%, nada más, no puedo tener capacidad de pago ni tenga estabilidad laboral, ¿vale? Y se ve obligado a alquilar cuando realmente lo que estaría buscando sería comprar, ¿vale? Pero creo que sí que hay soluciones, creo que en el último año ya muchas entidades están trabajando en eso, a nivel público sé que también se está trabajando en eso, creo que poco a poco iremos buscando soluciones para que el joven pueda tener acceso a esa vivienda que ahora mismo hace un año no lo tendría. No, bueno, vamos a ver. Desde el punto de vista académico, el tema jóvenes. Bueno,
Como siempre, no hay que inventar nada, es decir, que esto ya ha ocurrido. Hace unos 15 años, siempre voy al pasado, ¿verdad? Pero está muy bien, hay que saber de dónde vienes. Hace unos 15 años existía la política de vivienda activa, y teníamos ayudas directas a la compra de vivienda, en los rangos de edad, y teníamos unas bonificaciones de tipo de interés. Y dices, no, pero era solo para vivienda protegida, sí, pero la vivienda protegida era más del 10% del total de las compraventas. Es decir, pues... Eso ya no existe, ¿eh? No existe porque ha habido un problema de recursos públicos y se ha decidido pues, que la política de vivienda se dejaba relativamente a un lado. Ahora tenemos la nueva ley de vivienda que intenta paliar una de las medidas, es la de las ayudas directas, recuperar las ayudas directas a los jóvenes con las rentas, creo recordar, en menos de 24.000 euros y con menos de 35 años, recordar. Creo que deberíamos de retomar la bonificación parcial de los tipos de interés en determinados rangos también de renta y de edad. Y bueno, ¿por qué no tratar de forma distinta fiscalmente la cantidad de figuras impositivas que actúan sobre el mercado de vivienda? Cuando si compramos una vivienda nueva tenemos IVA, si tenemos una vivienda usada tenemos transmisiones patrimoniales. ¿Por qué no podemos bonificar parcialmente esa compra cuando nos encontramos en según qué estratos? Y luego un aspecto muy importante, el suelo. Precisamente se quiere adoptar decisiones en cuanto a porcentaje de suelo, de reserva de suelo para vivienda de determinadas características, ¿no? Un suelo que está en manos de promotores que les ha costado estos años reconfigurarse, salir adelante. Bien, el mayor tenedor de suelo es el sector público. Es decir, yo con el suelo del sector de la administración pública puedo hacer con que sea oportuno. ¿Por qué no se adopta una política de vivienda de fomentar suelo a unos precios bajos para que tengamos realmente una tipología de vivienda con un precio final ajustado a los requerimientos de la gente joven? Sobre todo ahora que la gente no quiere toda vivir en el centro, sino que quieren salir. Bueno, hay mayor flexibilidad, efectivamente. Entonces, al final falta política de vivienda. Falta una política completa de vivienda, por lo que nos acabas de contar. Porque sin duda. Muchas cosas que has dicho, si las contamos a la ministra de Hacienda, te van a... Y que ya existían en el pasado. Sí, existían, muchas pero de ellas. no se retoman. En la ley de vivienda hay cosas, pero no todas, ¿eh? Efectivamente. Es cierto que falta esa política de vivienda y es cierto que si apoya a los jóvenes depende mucho de esa política de vivienda de alguna manera. Las entidades financieras ya están, es decir, la hipoteca joven, Ibercaja, ¿sí? Dos de esas medidas de aumentar el porcentaje de crédito otorgado y bonificación de 0,15, pues están ahí. Es decir, son cosas que se pueden hacer. Efectivamente. Es decir, que hay margen para hacerlas. Falta voluntad. Hay bonificaciones en el ITP en algunas comunidades. El problema es que como no hay una directriz estatal para todo el territorio, sino que cada comunidad marca su ITP. Marca su ITP. Hay comunidades que sí, comunidades que no. Entonces es acudimos muy en plano de existe una igualdad política, a la compra de vivienda claro, cuando no existe realmente... una política estatal para ayuda. Pero coincidirás conmigo que el ITP era un 4, ahora es un 10. Sí. Hay que tener, es que yo creo que margen tienen las comunidades autónomas para construir Lo que autónomas. pasa igual 10, depende de cada comunidad. De hecho, en País Vasco están en el 4, creo recordar. Es que El es País muy Vasco complicado. sigue en el 4, es cierto. También es cierto que la vivienda es más cara y las rentas más altas. Es que cada comunidad autónoma es un mundo. Es un mundo. Es que he vivido allí. Por eso está. Hay una cosa que sí creo que es imprescindible que contemos en este foro y que le digamos a la gente, que es lo que ahora mismo está mandando un poco, y es el tipo. Estamos hablando de hipotecas y es el tipo, el famoso tipo. Yo tengo un tipo variable en mi hipoteca, no la tengo con Ibercaja, pero tengo un tipo variable en mi hipoteca y estoy preocupado. Y eso que tengo el Euribor en negativo, y yo he visto el Euribor al 5, pero tipo fijo, tipo variable, todo el mundo va al fijo. El fijo a un 1,5 es un chollo. Yo creo que sí. El experto debe ser tú. A ver, históricamente... Yo creo que también, ¿eh? No, sí, pero bueno, es un tema, yo creo que es un tema, en este momento es bastante recurrente. Históricamente en España, por la evolución, la propia oferta de las entidades estaba excesivamente centrada en el mundo del tipo variable. De hecho, pues a lo mejor desde el 2016 que tenemos tipos que empezaron a estar en negativo, pues en ese momento a lo mejor ni el 2-3% eran operaciones a tipo fijo, ¿no? Muy raro. En este momento, 2/3 partes aproximadamente, alrededor o más, pero 2/3 partes podemos calificarlas que son operaciones
en este momento a tipo fijo. Desde el 2019 se ha dado la vuelta. ¿vale? Se ha dado la vuelta en 2020. Te recuerdo que incluso nos inventamos un montón de índices para el variable, alguno de ellos de dudosa constitucionalidad. Pero desde 19 se ha dado la vuelta. No se ha empezado ni a aplicar. Sí, bueno, algunos ni se aplicó. Ni se han empezado a aplicar. ¿vale? Eran entelequias. Ya veremos. A ver, la situación actual es seguimos con la realidad de tipos en mínimos históricos. Desde agosto del año pasado estamos al 0,50 negativo. Negativo, 0,4. Y no, sí, aproximadamente, no se mueve. Pero ya hay alguna perspectiva que empieza a moverse un poquito con una tendencia al alza a partir del 24, pero también es cierto que esto cambia. Cada 3 meses pues las expectativas no son muy estables. Pero en este momento sí que hay una previsión de que esto pudiera tender un poquito al alza, tampoco de una manera desmesurada ni tampoco nos vamos a ir a 5%, bueno, entonces la debacle vendría por otro lado, ¿no? Tenemos la inflación alta, la Reserva ya empezaba a quitar estímulos, el BCE también es cierto que es una inflación coyuntural, transitoria, dicen, al menos eso es un poco por lo pronto es un 5,5. Un 5,5 que no es poco, ¿no? Pero eso confiemos en que a partir de la primavera del año que viene eso vuelva a niveles por debajo del 2, si no, habría subida de tipos inmediata, ¿no? Y retirada de estímulos y demás, ¿no? Hablamos en abril. Entonces, bueno, exacto, lo vemos. Entonces, en cuanto a lo que es la oferta o lo que todo el mundo ahora prevalece es la oferta tipo fijo. ¿vale? Fijo prevalece, ¿eh? Prevalece, vamos, de una manera espectacular. Primero porque, claro, las situaciones del 1,5%, aunque transitoriamente durante los primeros años de la hipoteca estés pagando un poquito por encima que en la variable, estás pagando un poco por encima porque el Euribor, claro, se te aplica con un suelo ya negativo, pero sí que es cierto que si tú puedes establecer tu planificación familiar a largo plazo con un tipo del 1,5, pues oye, que aunque pagues transitoriamente algo más durante los primeros años, te quitas la ansiedad de hacia dónde evolucionará el tipo variable a futuro, ¿vale? Entonces eso. Y después lo que hablábamos de los jóvenes. Un joven hoy en cualquier barrio consigue una hipoteca a tipo fijo pagando probablemente menos que el alquiler. Y entonces el alquiler... Sí, el problema es el ahorro. Claro, sí, pero el problema es quiero decir que si yo mezclo que me conceden la hipoteca, es que nadie va a estar en el alquiler. Porque eso es interesante. Directamente con la cuota a tipo fijo, pues oye, tengo mis 400 euros, me mantengo ahí y ya estoy adquiriendo mi propiedad. En el caso del alquiler, no deja de ser un ahorro. Es un desahorro lo que hago. La media estaba en 140.000. Sí, 130.000 euros, aproximadamente 140.000. A un tipo fijo del 1,5, ¿cuánto sale la cuota? Estaban 600 euros. Pues unos 500 euros por debajo, a lo mejor. Todo depende ya que te vayas tipo, a 20, 25 años. Claro. Un alquiler, pues hombre, pues fuera de la capital o fuera de las grandes capitales, un alquiler puede ser más barato, pero sí, pero 500 euros de alquiler, en el centro de Madrid con 600 no lo haces. No lo haces. Sí, pero una vivienda media, y en una ciudad... A lo mejor el centro de Madrid pues, es más especial, ¿no? La situación de tipos está favoreciendo mucho el fijo y ese tipo de desarrollos. Eso y que las entidades han apostado mucho también últimamente por los tipos fijos. O sea, eso es lo que está tirando el número de operaciones. Porque es verdad, nosotros desde hace 4 años ya había una tendencia a ir creciendo el tipo fijo, pero el último año ha sido claramente lo que está llevando es que las entidades están apostando para hacer ofertas a tipo fijo muy bajas a largos plazos, ¿vale? Con lo cual... decís el 1,5. O sea, yo creo que ahora mismo... Lo cual tiene un elevado riesgo para las entidades. Tremendo. Es que esto es evidente una coyuntura. Es una coyuntura porque la gente viva mejor. Sí, es una apuesta por la que la gente vive mejor y también porque la entidad también, con visión de negocio y con una perspectiva ahora de más corto plazo, pues nos interesa mucho el tipo fijo. Claro. Pero tenemos que estar con el ojo... muy acorde a qué va a pasar con el Euribor, y qué estructura tienes en tu balance entre fijo y variable. ¿vale? Vamos, un tema también importante. Te digo que el 1,5 ya es muy alto. Exacto, fíjate, ahora mismo... Esta es una realidad, esta es una realidad que es preocupante. Que es preocupante. Es preocupante porque una hipoteca no puede ser el bazar de Estambul.
Entonces, esto, no, es que Es verdad, lleva razón. lleva razón. cuidado con esto, una hipoteca tiene un valor económico y social. Social. Y como valor nos lo podemos cargar, porque todo tiene un precio, tiene unos costes. Tiene una hipoteca a un banco perfectamente, si cuando metemos todos los costes, todos los bancos funcionamos con calculadora, ¿vale? Claro. Y en una calculadora sabemos lo que son los costes al meter, ¿vale? Ahora todos los costes de una transacción hipotecaria, excepto la tasación, son del banco, ¿vale? Y eso son 3.500 euros por hipoteca. Y hay que meterlo, media, y hay que meterlo en los costes de la calculadora, ¿vale? Y hay que meter todos los costes que lleva implícita una operación. Entonces, operaciones al 0,75 no son rentables. Fijas 30 años. No son rentables. 0,75 son fijo 30 suicidas. años es un suicidio. Son suicidas. Eso es suicidio que estamos fomentando todos. ¿Las entidades? Sí, bueno, las entidades y la propia prevalencia de la comparación de precio, pues nos hace llevar a una, claro, lógicamente, es decir, pero esto generará al final, evidentemente, tensión en alguna entidad. Puede generar tensión. Pero vamos, ha cambiado el cuento mucho con el tipo fijo y el tipo variable. Sí, sin duda. Estamos ya más, según los últimos datos que manejamos, más del 60% de las nuevas hipotecas de las constituciones son a tipo fijo. De las 17 comunidades autónomas, en 15 ya se firman más hipotecas a fijo y variable y es cuestión de tiempo que estén todas en ese ámbito, ¿no? A la hora de acudir a la solicitud del crédito, el deudor se fija en el precio, ¿no? Tienes el tipo fijo y el Euribor más un diferencial, ¿no? Esas son las dos opciones. ¿Qué está ocurriendo? Que el estrechamiento del diferencial entre uno y otro, el precio final que pagas, cada vez es menor, con lo cual dices, oye, ante eso prefiero la opción segura, ¿no? En un escenario COVID, un escenario de inseguridad como el que hemos atravesado, pues se suele tender más a buscar una seguridad por parte de las familias y eso te lo garantiza el tipo fijo, donde sabes que durante la vida del crédito o un periodo más o menos determinado largo, la cantidad que vas a tener que pagar es esa, ¿no? Y eso da seguridad, es uno de los muchos factores que ha configurado un mercado hipotecario que para nada tiene que ver con el que tuvimos en el pasado, ¿no? Hablabais, por ejemplo, de cuota hipotecaria. El último dato que hemos obtenido, estamos en una media de 140.000 euros y con el tipo medio estamos ligeramente por debajo de 600 euros. Comparado con cualquier alquiler, bueno, en casi todas las ciudades pues te sale más a cuenta, ¿no? Llegamos a estar en los mínimos en 2017 en 525, es decir, que hemos crecido en actividad hipotecaria, 380.000 hipotecas, último dato anualizado, pero es que hemos aumentado muy poquito los indicadores de accesibilidad, 75 euros. Y en términos porcentuales respecto al salario personal, no familiar, personal, estamos en el 31%. Estuvimos en el 27,5%, hemos subido un poquito, pero no estamos en el 49% que estuvimos en su momento. La cuota hipotecaria mensual media en su día llegó a estar en 830 euros. Estamos 230 por debajo, hemos aumentado 75 de mínimos, es decir, estamos ante un mercado hipotecario dinámico, activo, sano y con unos fundamentales, y esa configuración de un porcentaje importante de hipotecas a tipo fijo sin duda da una garantía para el futuro. Sí, es una garantía interesante. Bueno, hemos hablado un poco de todo y ahora vamos a hacer llevamos ya una hora hablando, aunque no se note. Vamos a hacer una ronda final, una pregunta final, en la que os voy a pedir una predicción de futuro, porque es lo que a la gente le interesa, ¿no? Ya hemos salido del COVID, ya tenemos un poquito todo ahí, gracias a Dios, esperemos que no vuelva, crucemos los dedos. ¿Cómo vamos a estar dentro del año que viene en las hipotecas? Porque en los próximos 3 meses estoy seguro de que con los datos estadísticos y todo lo que manejáis nos lo puedes decir, pero yo quiero saber cuál es vuestra opinión de cómo va a estar el mercado hipotecario el año que viene, el día 5 de noviembre. 5 de noviembre. Hoy, dentro de 12 meses. Vamos a empezar por el profesor. Muy bien, yo soy optimista en cuanto a la dinámica del mercado inmobiliario e hipotecario, que repito, van totalmente de la mano. Creo que superar 2020 va a ser muy sencillo, lo vamos a hacer en 2021, pero es que vamos a cerrar un año 2021 que me animo a estimar que va a superar 2018 y 2019. Que no olvidemos que estábamos 5 años consecutivos de crecimiento importante en compraventas, 10% año tras año, ¿no? Por tanto, el haber atravesado esta situación difícil a nivel global con esos niveles de actividad inmobiliaria hipotecaria, pues creo que
que es una garantía, ¿no? ¿Cómo estaremos en el 2022? Yo creo que vamos a seguir aprovechándonos de esa percepción de necesidad de cambio de vivienda por parte de las familias y, por tanto, en actividad vamos a seguir teniendo buenas cifras. Como siempre, pues estos factores, esa percepción de cambio de vivienda, pues son limitados en el tiempo y con un volumen también. Es decir, no podemos estar constantemente ante esa percepción de esa necesidad, ¿no? Eso se agotará y ese agotamiento lo que hace falta es que exista un reemplazo. ¿De qué depende que exista un reemplazo? Pues de los elementos fundamentales clásicos, ¿no? Es decir, que pasemos a retomar una actividad económica creciente, que tengamos un crecimiento del PIB, que genere una dinámica favorable en el empleo, que genere una dinámica favorable en los salarios y, en definitiva, un efecto positivo en los fundamentales que derivan en una actividad inmobiliaria hipotecaria potente, ¿no? Lógicamente, como siempre, pues aparecen nubarrones, ¿no?, en el cielo. ¿Qué tenemos ahora? Pues el incremento de los precios de la energía, el incremento de la inflación subyacente. Había aquí dudas, ¿no?, entre si esto es estructural o coyuntural. Digamos que la lógica económica es que si esto se consolida, lógicamente los bancos centrales pues tienen que modificar, subir tipo de interés, y ya sabemos que eso tiene consecuencias, lógicamente, sobre el mercado inmobiliario y el mercado hipotecario. Pero de momento, en la fecha que tú me has fijado, el 5 de noviembre de 2022, que yo lo sitúo en el corto y medio plazo, yo sigo siendo optimista y creo que todavía existirá esa reserva o esos factores dinámicos positivos que estamos aprovechando en la actualidad. Ya es bastante conjetura un año, bastante conjetura un año para hacernos mal. Javier, ¿cómo lo veis vosotros? Nosotros, parecido un poco lo que decía Luis, nosotros somos positivos, creemos que el mercado, sobre todo la parte de demanda, está muy activa y no parece que haya ningún factor que diga que va a cambiar esa tendencia. O sea, yo por la parte de la demanda creo que va a ser siendo muy dinámica, moviéndose mucho el mercado en las grandes ciudades, en la parte de movimiento de la periferia, el teletrabajo. Yo creo que todavía hay factores que puedan hacer que ese mercado siga tan activo, y donde puedan surgir más dudas es en la parte de la oferta. O sea, yo a mí donde está la oferta, donde me preocupa es la parte de regulación. O sea, yo sigo diciendo que tanto para la obra nueva hay que facilitar que se inicien proyectos de obra nueva, porque al final lo que hace falta es más oferta, sobre todo en grandes ciudades, que aquellas personas que quieran poner en el mercado viviendas para alquilar tengan una regulación que les dé garantías para poner esa vivienda en alquilar, que a fecha de hoy volvemos a lo mismo, cada comunidad tira para un lado, con lo cual creo que esos dos factores son importantes, pero en líneas generales yo creo que 2022 va a ser bueno, siempre y cuando luego no aparezcan subidas de tipos que puedan afectar en un momento dado, pero que nada hace prever que vaya a suceder, ¿vale? O sea que 2022 yo creo que va a seguir la tendencia del 2021 y en principio somos optimistas para el 2022. De Ibercaja, Sí, como... yo creo que en 2022 evidentemente no se van a ver los incrementos respecto con el año 20. No. Pero el año 20 en producción fue similar al 19, ¿eh? No fue significativamente, no, al final fue muy plano, pero no. Entonces yo creo que el año 22, si se mantiene la producción del año 21, yo creo que sería un esfuerzo tremendo, porque este año puede acabar por encima del 30 o 35%. Yo no espero otro 35 adicional al año que viene. Pensemos que en concesión de hipotecas. No, sí, al final esa actividad y concesión de hipotecas van de la mano, ¿no? Sí, sí. Entonces, a lo mejor al año que viene, que pueda crecer un 5 o 10% sobre la base del 21, para mí no sería un año extraordinario, ¿vale? Porque evidentemente esto, a ver, la situación la situación económica pues está saliendo, comentáis vosotros, ¿no?, con la letra K, ¿no? Es decir, hay sectores que van para arriba, pero hay otros que van para abajo. Y cuidado qué va a pasar el año que viene con el ICO, cuando vengan, se acabe el segundo año de carencia, bueno, ahí podemos ver qué pasa, ¿no? El Banco de España está Ya, advirtiendo. pues ya veremos a ver qué pasa en ese momento, ¿no? Pero no todo, yo creo que soy optimista, pero también puede haber algún ligero nubarrón, ¿vale? O pequeños nubarrones, ¿no? Entonces, hay una realidad también, que lo has comentado, que es la situación de tipos. Yo creo que sería sano porque al final, si queremos tener una oferta inmobiliaria que case bien la oferta y la demanda, las entidades financieras tenemos que ganar dinero, ¿vale?
Eso es así. O sea, si nosotros no ganamos dinero, pues la cosa no va a ir bien, ¿vale? Como todo el mundo. Entonces, eso significa, con la coyuntura actual y la expectativa de tipos, que algo los tipos de interés debieran de subir para lograr un equilibrio entre lo que es la oferta y la demanda razonable, ¿vale? No digo, evidentemente, cuando digo de subir, no estoy hablando de subir 3 puntos, que eso a lo mejor nadie lo va a soportar, y no está la propuesta ahí, ¿no? Pero un ligero incremento de tipos de 0,30 a 0,50 sería sano no sería nada gravoso para la parte que demanda, y sería bastante sano para lo que son las entidades financieras, ¿vale? Creo que estamos llegando a un nivel de competitividad tan sumamente agresivo que no es sano. Estoy convencido que eso no es sano, porque eso nos está llevando a propuestas, bueno, pues que ya veremos a ver dónde acaba, ¿no? Y puede venir un cambio de tendencia de tipos de interés que, si te coge con una cartera totalmente a tipo fijo y si no la tienes asegurada, pues veremos a ver lo que te puede llevar adelante. Sí, que el cambio de tendencia en los tipos claro, vendrá es un seguro. cambio que El problema lo lógico cuándo. es que se haga prudentemente, pero Exacto. El problema ¿vale? es ¿Cuándo? Pero la tendencia de tipos, yo apostaría porque el año que viene algo suban los tipos de interés, sin que sea gravoso ni que sea perjudicial para la parte que demanda, pero algo sería positivo. Al final eso al siguiente. Sería positivo porque la situación de tipos en el año ha subido de una manera importante. Lo que pasa es que no se ve en la calle, pero ha subido. Bueno, está muy bien y es una percepción, es cierto. Bueno, si os parece lo dejamos aquí, ya hemos contado muchas cosas. Yo creo que hemos aprendido mucho del tema hipotecas y del mercado inmobiliario y de la vivienda. Se podría seguir hablando mucho más de todo esto, pero lo dejamos para próximos foros en que igual nos concentramos más y hablamos de plataformas, que es un tema muy interesante de hablar, o de otras muchas cosas, o de datos, o de notarios y registradores, que la gente está muy preocupada con ello, ¿eh? Muchas gracias por todo. Terminamos, gracias Ibercaja, y ha sido un placer terminar o hacer un nuevo foro con vosotros. Hasta el siguiente. Gracias. Gracias. Muy bien.